Feliz día, Venezuela. Huele a café, huele a arepita con mantequilla, si se consigue, ¿eh? Mi abrazo invisible. Soy William Echeverría, gracias por darme este privilegio. Después de entrar en tu casa, en tu hogar, en tu oficina, estamos aquí en la mañana para informarte. Nos puedes seguir a través de la red Twitter, la tienes allí, @quijoteando, @quijoteando. Importante que lo apuntes. Y nos puedas seguir, información precisa al instante confirmada a través de @quijoteando. Nuestro invitado de hoy es Luis Enrique Alcalá, de doctorpolitico.com, analista. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Luis Enrique? ¿Cómo estás, William? Buenos días. Buenos días, gracias por venir. Luis Enrique, fuera, digamos, de lo que significa la noticia del día a día, es siempre importante pensar en cuál es la visión, cuál es, digamos, el análisis prospectivo que se puede hacer sobre el liderazgo que necesita Venezuela. ¿Cuál es digamos, qué trabajo has elaborado sobre esto? Bueno, ese es un tema que me ocupa desde hace ya 25 años. Hay un problema general en el mundo de una política practicada dentro de un concepto de ella como lucha por el poder. Uno que se queja, digamos, de que Chávez hace exactamente eso, hace lucha por el poder hasta sus últimas consecuencias. Él no inventó eso. Hay un término que los alemanes tienen que llaman Realpolitik o política realista. Eso es de la época de Bismarck, en fines del siglo XIX. Caldera tiene un famoso meeting que se citaba mucho cuando él decía: porque no estoy en las alturas del poder, sino en las arenas de la lucha política. Todos nuestros políticos, los políticos convencionales, conciben que la política es efectivamente eso, una pelea, una lucha, un combate. Algunos tienen una cierta urbanidad y buenas maneras, hay otros, como el actual inquilino de Miraflores, que no respeta ningún tipo de regla de urbanidad ni de nada. Y esa lucha por el poder estaría justificada por una ideología. O sea, yo tengo autorización para luchar por el poder porque yo soy socialdemócrata y aquí están unos principios en un nuevo tiempo que redactó Demetrio Bresner, y entonces esta es la ideología y eso justifica que yo compita por el poder. O yo estoy en Primero Justicia y entonces tengo aquí los principios de la democracia cristiana, porque Primero Justicia viene siendo más o menos doctrinalmente lo mismo que Copey, y entonces eso justifica... Ahí van a brincar algunos, pero bueno, ese no es el tema del debate. Ese es parte del problema. Exacto. Parte del problema. Es decir, toda nuestra clase política, pero también en prácticamente todos los países del mundo, tiene esa concepción. ¿Qué le interesa al ciudadano? Al ciudadano lo que le interesa es que se resuelvan los problemas de carácter público. Exactamente. Aquí en el Junquito, el kilómetro 23, se cayó una calle en la que gastaron hace 3 semanas 300 millones de bolívares, ya se cayó la calle con la lluvia. Lo que le interesa al ciudadano es eso, el ciudadano no le interesa para nada un conflicto entre posturas ideológicas que vienen siendo del siglo XIX, esa lucha entre capitalismo, liberalismo y socialismo. Eso está pasado de moda. Y toda ideología, absolutamente toda ideología, es hoy en día una medicina vieja, una medicina precientífica que ya no puede pretender tener las recetas para resolver los problemas de carácter. Entonces, digamos que la tendencia en el mundo es hacer de la política, más allá de la discusión ideológica, digamos que acciones de carácter pragmático para resolver problemas. Sí, es decir, la política debe verse como una profesión, como un arte, como un oficio. La política no es una ciencia. Hay escuelas de ciencias políticas que enseñan a observar el fenómeno político como que si tú estuvieras observando un cachicamo, pues lo vas a clasificar biológicamente. Hay escuelas de políticas públicas que te enseñan técnicas para tomar decisiones, y en eso hay que darle la bienvenida a esa parte. Pero como tal, la política no es una ciencia, es un arte, tal como la medicina es un arte. Tú puedes chupar en la medicina de ciencias que llama ciencias médicas, la parasitología y la histología y la anatomía y la bioquímica, pero en sí misma la medicina es una profesión.
Y esa profesión debe estar sujeta a un riguroso código de ética profesional. Y uno le debiera exigir al político un comportamiento apegado a un código de ética tanto como se lo exige al médico. Bueno, pero se supone que si son principios, que si son valores, yo debería ser leal a esos principios, a esos valores. Sí, Cuando tú hablas de ese código de ética, ¿tú has trabajado sobre eso? Claro, es que se trata de, aquí no se trata de tanto de principios o de valores, como de un código de conducta, una descripción de cómo me comporto. Yo no estoy hablando de principios en el sentido del valor libertad o el valor justicia social o esa paja que es justamente la que se discute en plano ideológico. Aquí se trata de resolver problemas de carácter público. El Estado entero solo se justifica si resuelve problemas de carácter público. Si el Estado no resuelve los problemas de carácter público, los discursos de capitalismo, liberalismo, el socialismo del siglo XXI, etcétera, todo eso está fuera de lugar. Y la época a la que vamos es una época post-ideológica, transideológica, que deja atrás a las ideologías como una manera vieja de hacer política. Pero entonces fíjate, pero también se discute mucho y fue parte también de las, digamos, de los análisis que quedaron después de lo que sucedió con partidos tradicionales como Acción Democrática y COPEI, que hacía falta justamente un sustento. En sus principios hubo un sustento ideológico muy grande, digamos que apegado al momento histórico, ¿no? Y que si no existe, digamos, esa ideología, esas ideas, pues sencillamente los partidos políticos terminan, digamos que disgregados alrededor justamente del pragmatismo y parte de la desviación que han tenido algunos de estos partidos se explica por parte de algunos analistas por eso. Yo quisiera que al regreso me contestara sobre esto con nosotros Luis Enrique Alcalá, analista del doctorpolitico.com, aquí en La Mañana. Con nosotros, amigos, Luis Enrique Alcalá, continuamos, doctorpolitico.com, analista Oye, entonces habíamos dejado un planteamiento en el aire, Luis Enrique, muy buena, sobre justamente lo que pasó con nuestros partidos es que más bien se fueron a lo pragmático, los partidos tradicionales, y se dejó de lado esas ideas, esos valores fundacionales, en el caso, por ejemplo, de Rómulo Betancourt en Acción Democrática. Entonces, tú me estás diciendo que más bien esto es al contrario. Entonces yo quisiera saber cuál es tu interpretación. La tragedia de los partidos venezolanos es que empezaron a darse cuenta de que la ideología no les funcionaba y se dedicaron a una pragmática que no tenía ni la orientación de esos valores, esos principios que estaban obsoletos, ni un sustituto de eso. Vamos a tomar el caso de COPEI. En COPEI cíclicamente se decía cada cierto número de años, hay que regresar a nuestros orígenes puros y no sé cuánto y no sé qué más. Por ejemplo, 1986, Congreso Ideológico Nacional de COPEI. Ese congreso es precedido 10 días antes por un congreso ideológico distrital. El lema de ese congreso ideológico distrital, en una pancarta grandota, era al rescate de la diferencia. Y eso quería decir en lenguaje copellano, nos hemos pragmatizado, nos hemos adequizado, tenemos que rescatar la diferencia con AD. Muy bien, 7 días después de eso, el subsecretario general de COPEI, José Curiel, dice, COPEI tiene que poner una candidatura en la calle, porque Acción Democrática tiene la candidatura de Lepage en la calle. O sea, hace una semana me dice que te tienes que diferenciar de AD, una semana después me dices que tienes que adelantar 2 años a una campaña presidencial, porque AD está haciendo lo mismo. ¿En qué quedamos? En la práctica, la ideología copellana no permitía arribar a soluciones a problemas de carácter público, porque tomemos un ejemplo cualquiera, 1 o 2 principios de la democracia cristiana. La primacía del bien común, que el bien común debe estar por encima del bien individual. La dignidad de la persona humana. Bueno, tú te ponías a meditar con una bata china profundamente sobre el principio de la dignidad de la persona humana y de ahí no sale por vía de deducción una política que resuelva el problema de la deuda externa, por poner un caso. Es decir, esas dos cosas son incomunicables. Y por eso pasó lo que pasó. Y por eso pasó lo que pasó y creían, el remedio era
tratar de regresar a los orígenes, y eso nunca se podía hacer. Ok, entonces ahora, ¿cómo se retoma, digamos, ese impulso para ser más pragmático, pero sin dejar la ideología? Si uno acomete seriamente el problema de la política, entonces el paradigma dentro del que tiene que actuar es el de una política clínica. Es decir, una política que observa los fenómenos de la sociedad, el cuerpo social, clínicamente, con la mayor objetividad posible, responsablemente, como un médico ve un tumor. El médico no se molesta personalmente con el tumor, no entra en una relación emocional, sabe que el tumor es pernicioso, que lo tiene que renovar y remover, pero no entra en este tipo de cosas. Y entonces ejerce su profesión con ese único norte. Mi misión es resolver problemas de carácter público. ¿Dónde están las técnicas? ¿Dónde están las políticas? ¿Cuáles han funcionado? ¿Cuáles no han funcionado? Déjame poner un ejemplo más para que veamos, porque forma parte del debate mundial. Los Estados Unidos está muy candente ahorita. Otra vez debate liberalismo-socialismo, porque le dicen Obama y que es socialista. En la realidad, el mercado existe no porque vino algún monarca o algún emperador romano a decretar: de ahora en adelante en todo el continente europeo lo único que va a haber es mercado. Eso no es así. El mercado surge porque esa es la biología normal de las sociedades. Toda sociedad bajo una teocracia, bajo el comunismo, tiende a generar mercado, porque esa es la manera natural de hacer la economía. Así es como hay que defender el mercado, y no en un debate ideológico de valores liberales, y John Stuart Mill dijo que la libertad y no sé cuánto. Esa parte épica, patriótica, no sé cuánto, ese debate de esa clase no es el debate que hace falta para resolver los problemas de una sociedad. Y eso, repito, no únicamente ocurre en Venezuela. En Venezuela es muy acusado porque el presidente de la República es altamente ideologizado. Pero en los Estados Unidos también está ocurriendo. Entonces está el famoso Tea Party, el movimiento Tea Party, más radical que los propios. Entonces, pero para concretar, entonces sería tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Bueno, esa es una fórmula, una manera de ponerla, claro. En cierto sentido sí, fíjate, el mejor médico del mundo, con un doctorado en la Sorbona y 3 en Bolonia y 15 en Harvard, debe saber que el cuerpo social, que el cuerpo humano es mejor médico que él. El sistema inmunológico humano es mejor que el mejor hospital del planeta. Entonces, la primera manera de actuar, la primera aproximación del médico es: vamos a confiar que el cuerpo resuelva su problema. Mire, doctor Sucre, yo tenía mi suegro pediatra, que el niñito tiene fiebre y tal, bueno, póngalo en un lugar fresco, dele mucho líquido, vigile de la fiebre. A las 2 horas lo llaman: doctor Sucre, que le subió la fiebre. Bueno, ¿cuánto pesa el niñito? Vamos a darle una aspirina y tal. Para que ese señor mandara antibiótico, tú le tenías que poner un revólver en el pecho. Porque él estaba confiando, dejando un poco que el cuerpo humano resolviera la cosa. El cuerpo social, la sociedad, resuelve la inmensa mayoría de los problemas. Ella sola. Lo que hay que hacer es estimularla, dejarla actuar, no invadirla, no acosarla, no especificarla como cuánto tiempo deben ser las duchas. ¿Y cómo se estimula? En 3 minutos. ¿Cómo se estimula ese cuerpo? Ese cuerpo puede aprender y ese cuerpo va tomando conciencia. Tiene que caerle la locha al ciudadano que ese es el tipo de política que tiene que exigirle al político. O sea, que, por ejemplo, el ADN democrático que surca las venas, digamos, de la mayoría de los venezolanos después de 40, 45 años de democracia, está allí y es lo que ha hecho resistencia frente a la imposición de otro modelo. Tu respuesta al regreso. Con nosotros Luis Enrique Alcalá, doctorpolitico.com, aquí en La Mañana. Continuamos amigos en La Mañana, hoy con Luis Enrique Alcalá, doctorpolitico.com, analista, conversando con nosotros. Tú habías sugerido que se hablara de cómo era el proceso. Exactamente. Y trajiste el tema de la ciudadanía. Exactamente. Eso, el ciudadano es el que tiene la clave. Bárbara Tuchman, autora 2 premios Pulitzer de historia,
Después de examinar durante 400 páginas la historia de la humanidad para concluir que la insensatez política es la regla, no la excepción, pregunta por una solución. Y su epílogo plantea como una conjetura, tal vez el asunto, dice ella, no es tanto educar al funcionario para el gobierno como educar al pueblo, educar al ciudadano, para que éste sepa cuando tiene por delante un actor postizo, artificial, y cuando tiene algo serio. Por eso yo te decía lo del ADN democrático. El ADN democrático. De nuevo, la defensa de ese ADN democrático típicamente se hace en términos ideologizados. Más modernamente, y esto es lo que los líderes nuevos no van a ser eficaces por su edad cronológica. Tú puedes tener 30 años y ser un troglodita conceptual, sino por sus ideas, la frescura de sus ideas, y la segunda mitad del siglo XX ha traído nuevos marcos conceptuales, teoría de la complejidad, teoría del caos, teoría de los enjambres, teoría de las avalanchas, etcétera, que son los moldes conceptuales correctos para entender un sistema complejo como es la sociedad. Y una ilustración bellísima de un premio Nobel de Química, Prigogine, sobre ese tema es este. Vea usted un hormiguero caminando por una pared. Escoja la hormiguita que usted quiera, esta, le gusta, esta. Fíjese qué hace. Esta hormiguita va para arriba, se para, se voltea, habla con la de la izquierda, se regresa, devuelve, parece que no tiene la menor idea de para dónde va. Ah, pero el hormiguero lleva una dirección de conjunto. Entonces la democracia es mejor porque la sociedad es un sistema complejo. Punto. Sin necesidad de rasgarse las vestiduras con banderas liberales y nada de ese tipo de cosas. La democracia, como el mercado, son los mecanismos preferibles. Ambos tienen sus patologías, ambos tienen que ser tratados, es decir, se desbocan unas empresas y se producen las cosas que se han producido en el mercado de valores. Entonces hay que corregir, intervenir, pero en principio deja a la sociedad quieta. El presidente de la República no es el jefe del país. Que no es el dejar hacer y dejar pasar, ¿no? No, eso es otra cosa. Es lo que dijimos. Claro. No es vamos a dejar que esto, no, es confianza en la inteligencia del pueblo. Yo unas reflexiones allí. Sí, yo te quería leer de un documento de febrero del 85, 3 párrafos, porque hablan del tema del nuevo líder. Y dice: ese nuevo actor político, pues, requiere una valentía diferente a la que el actor político tradicional ha estimado necesaria. El actor político tradicional parte del principio de que debe exhibirse como un ser inerrante, como alguien que nunca se ha equivocado, pues sostiene que eso es exigencia de un pueblo que solo valoraría la prepotencia. El nuevo actor político, en cambio, tiene la valentía y la honestidad intelectual de fundar sus cimientos sobre la realidad de la falibilidad humana. Por eso no teme, poder equivocarse. Por eso no teme a la crítica, sino que la busca y la consagra. Después decía, de allí también su transparencia. El ocultamiento y el secreto son el modo cotidiano en la operación del actor político tradicional. Entonces decía, la política pública es precisamente eso, pública, como tal debe ser una política abierta, una política transparente, como corresponde a una obra que es de los hombres, no de inexistentes ángeles infalibles. Y finalmente este párrafo: serán precisamente actores nuevos, exhibirán otras conductas y serán incongruentes con las imágenes que nos hemos acostumbrado a entender como pertenecientes de modo natural a los políticos. Por esto tomará un tiempo aceptar que son los actores políticos adecuados los que tienen la competencia necesaria, pues como ha sido dicho, nuestro problema es que los hombres aceptables ya no son competentes, mientras los hombres competentes no son aceptables todavía. Entonces, y eso pasa en los medios de comunicación. Y eso significa que tiene que generarse una ruptura de esquemas, de paradigmas, ¿no? Tiene que abrirse la cosa a la invención política, a la modernidad en los marcos conceptuales, en el pensamiento. No basta que yo, Leopoldo López, que además tengo un posgrado muy bueno en políticas públicas, me reúna con el señor Henry Falcón a establecer un pacto de dos, ¿verdad?, para decir que van a defender la Constitución. Una Constitución que al menos uno de ellos atacaba en 1999. No le gustaba la Constitución. Ahora, después que está la Constitución, a cada rato le sacamos la Constitución a Chávez. Una Constitución que a buena parte de los opositores no les gustaba. Hay que ser consistentes en esas cosas. Hay que ir más allá de principios generales. Vamos a defender la Constitución. No, hay unos problemas públicos serísimos en el país. ¿Cómo vamos a hacer que Venezuela salte a la modernidad?
Seguimos, Chávez acaba de hablar de la dependencia petrolera, pero es que él lo que ha hecho es depender de la chequera petrolera, él no ha hecho otra cosa. Irlanda, que era un país pobrísimo, que ahora tiene por cierto problemas de deuda y tal, saltó de la miseria de siglos a una nación próspera porque se atrevió a meterse en informática, no en hacer cosas del pasado. Entonces, romper esquemas, romper paradigmas. Romper paradigmas y más que romperlo, traer uno sustituto, traer uno que sustituya lo malo. Gracias, Luis Enrique, por venir. Luis Enrique Alcalá, doctorpolitico.com, aquí en la mañana. Mi abrazo invisible. Tan solo en horas volvemos a estar juntos. Eso sí, ahora más que nunca, siempre quijoteando por la libertad. Que Dios proteja a Venezuela.